Buen día, jóvenes de segundo año de bachillerato. Les saluda Noel Arevalo. Esta vez les saludo para compartir con ustedes otra temática de estudios sociales y cívicos para segundo año, la cual se llama recaudación fiscal en El Salvador. Vamos a hablar un poco sobre la importancia de la tributación de las personas de un país, cuál es la importancia de pagar impuestos y cómo el Estado logra recaudar el dinero para cubrir las necesidades de todos sus habitantes. Para ello vamos a ir viendo una presentación que resume varios conceptos básicos sobre esta temática y voy a tratar de irles explicando en qué consiste cada uno de los elementos nombrados en esta diapositiva. Vamos a comenzar. Primero la pregunta inicial, ¿cierto? ¿Qué es la recaudación fiscal? Vamos a tratar de responderla leyendo este pequeño párrafo que dice que la recaudación fiscal mide la cantidad total de dinero que se consigue con los impuestos. Aquí hay otro término que vamos a ver más adelante. Con los impuestos, y que será la parte fundamental con la que deberá financiarse los servicios públicos que presta el Estado. Todos sabemos que hay cosas, hay servicios que esperamos que el gobierno, decimos nosotros en El Salvador, que el gobierno nos dé. Entonces, pero ¿cómo hace el gobierno para darnos esos servicios, para pagarlos? Eso tiene que ver con la recaudación fiscal. Luego, esta recaudación se da por medio de las diversas formas de tributos que establece la administración tributaria. Es decir, en nuestro caso, en nuestro país, es la Asamblea la que establece las leyes y algunos tipos de leyes van relacionadas a contribuciones que los ciudadanos debemos hacer, contribuciones económicas debemos hacer a nuestro Estado, el Estado de El Salvador en este caso. Luego, parte de esa recaudación fiscal se logra a través del cobro de impuestos. Recuerdan que en la diapositiva anterior decía yo que esa terminología, impuestos, era un concepto que íbamos a definir. Y como ustedes verán, acá en el parrafillo de entrada dice parte de esta recaudación fiscal se logra a través del cobro de impuestos, ya que no es la única manera en la que un gobierno logra tener ingreso económico. Hay otras, ¿sí? Para que el gobierno tenga dinero, el gobierno de un país, pero idealmente debería ser la contribución tributaria, es decir, los impuestos, los que le otorguen estos fondos al gobierno para poder subsistir. Y bien, los impuestos, escuchen bien, los impuestos son aportes establecidos por ley. Es decir, que si está en la ley debemos pagarlo, no es una cuestión de si quiero o no quiero hacerlo. La ley me obliga a realizar ese aporte que deben hacer las personas y las empresas para que el Estado tenga los recursos suficientes para, y aquí es la parte importante, para brindar los bienes y servicios públicos que necesita la comunidad. Todos sabemos, ¿sí?, que en alguna medida recibimos alguna ayuda de nuestro gobierno y para ello es que se resulta muy importante la recolección de impuestos, es decir, la recaudación fiscal. Pero, ¿cuáles son esos bienes y servicios que el gobierno debe brindar a la comunidad? Podemos mencionar algunos, como por ejemplo la salud, la seguridad pública, la justicia, es decir, la aplicación de las leyes locales y la educación. Podemos mencionar esto solamente como un ejemplo de las acciones que el gobierno realiza para satisfacer necesidades de los mismos ciudadanos de este país. Y claro, para ello requiere fondos económicos y esos fondos económicos llegan al Estado en gran parte provenientes de los impuestos que pagamos los salvadoreños. Además, hacer mención que los impuestos son los principales recursos con los que cuenta el Estado para cumplir con sus cometidos. Y ojo con esto,
son los principales recursos con que cuenta el Estado. No son los únicos, porque si ustedes recuerdan, podemos hacer mención coyunturalmente de todas las acciones que el gobierno ha realizado para obtener fondos, sobre todo en esta pandemia que estamos afrontando en el 2020. Se ha hablado mucho de préstamos a nivel internacional, es decir, instituciones y países que al gobierno les entregan dinero para que se invierta en actividades de necesidad pública. Pero, sin embargo, al entenderlo como un préstamo, lógicamente ese dinero debe ser devuelto. Es decir, que aparte de los impuestos, el gobierno tiene la posibilidad de obtener ingresos a través de la generación de deuda pública. Ahora, ¿por qué son importantes los impuestos? En la diapositiva anterior ya hacíamos mención, ¿cierto?, de que la importancia radical de los impuestos está en cubrir las necesidades básicas de una nación. Pero aparte de ello, hay otras importancias que se le atribuyen a los impuestos. Y haciendo mención de ellas, se dice que son muy importantes los impuestos porque, primero, el Estado puede obtener los recursos para poder brindar educación, salud, seguridad, justicia, obras públicas y apoyo a los más necesitados, entre varias cosas más. Es decir, a veces nos quejamos en el hecho de que pues, la calle de nuestra colonia no está bien, que tiene muchos baches, y decimos el gobierno no hace nada por arreglarnos las calles. Entonces esas partes son las necesidades, son las acciones en las cuales el gobierno invierte los impuestos que recolecta de la tributación de sus ciudadanos. Por ello es importante que cada uno pague lo que la ley le obliga a pagar al Estado. Número 2. Se puede conseguir más igualdad de oportunidades. Es decir, si el gobierno tiene la posibilidad de hacer llegar mayor cantidad de servicios a todos los rincones de su país, de su territorio, es lógico pensar que más personas van a tener acceso a salud, más personas van a tener acceso a educación, a seguridad, a justicia, por mencionar algunos servicios. Y lógicamente para esto el gobierno de un país requiere de la existencia de fondos, y esos fondos, como ya mencionamos, vendrán en gran medida de la recaudación fiscal, es decir, la colecta de los impuestos. Número 3. El pagar impuestos es un acto de solidaridad al contribuir con el bienestar de los demás. Es decir, cuando yo pago los impuestos que la ley me establece, estoy siendo solidario con el resto de conciudadanos, porque esos fondos que yo estoy pagando serán invertidos en las necesidades de otras, incluso de las mías propias. Número 4. El pagar impuestos es una forma de participar en los asuntos de la comunidad, ya que al pagar lo que la ley me obliga a contribuir, estoy facilitando que el gobierno tenga los fondos para solventar asuntos de mi comunidad y de muchas otras. Y número 5, en ellos también se refleja lo que queremos como sociedad. Es decir, los impuestos reflejan el ideal de lo que una nación requiere en inversión, ¿sí? Es decir, si el gobierno destina más fondos a armas y descuida salud, descuida educación, ese gobierno está descuidando gran parte del futuro de esa nación, y esa parte está siendo descuidada con fondos recolectados de la misma nación. Es decir, por ello refleja lo que la sociedad en sí requiere, lo que la sociedad quiere para su futuro. Por todas estas razones es importante que podamos pagar nuestros impuestos, aquellos que ya estamos en edad de hacerlo.
También hay otra forma de contribuir y es al pedir el comprobante en cada compra que hacemos. Estamos colaborando en la recaudación de los impuestos, porque de esa manera se puede saber que los impuestos que yo estoy pagando a la empresa que me brinda un servicio coinciden con los que se originaron en una factura, por lo que compro. Estoy garantizando que estos fondos que yo estoy pagando vayan al Estado también en la medida que los impuestos lo requieran según. Ahora, ¿cuáles son los principios sobre los cuales se rige un sistema tributario? Es decir, ¿con qué ideas son establecidos los impuestos? Son 4 los principios que deben regir un sistema tributario. El primero es la eficiencia del impuesto a establecer. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que el impuesto es más eficiente porque más personas pueden seguir comprando lo que quieren a pesar de establecer ese impuesto. Es decir, si yo pongo un impuesto demasiado alto, que implica que las personas dejen de comprar el producto al cual yo le pongo el impuesto, significa que menos ingresos llegarán al Estado. Por lo tanto, ese impuesto no sería eficiente. De acuerdo a lo establecido acá, en esta idea, el impuesto es mucho más eficiente si a pesar de haberlo puesto, permite que los ciudadanos sigan comprando ese producto. El siguiente principio es la flexibilidad. Eso significa que los impuestos deben ser flexibles para adaptarse a la realidad que vive cada persona. Es decir, el que gana más, paga más, y el que gane menos, pague menos. Eso es el principio de flexibilidad. Otro principio que los impuestos establecidos deben cumplir es la suficiencia, con lo cual se piensa que los impuestos deben recaudar lo suficiente para sostener el presupuesto público. Al principio mencionábamos que los impuestos no son la única forma en la que un Estado adquiere fondos, también lo es la emisión de deuda pública. Sin embargo, la emisión de deuda pública significa que todos los miembros de esa nación estarán pagando por años y años una deuda que implica interés, por lo cual lo ideal sería que los impuestos sean lo suficiente para cubrir la necesidad de esa nación, para que la nación no caiga en deuda. Por último, el principio de equidad debe regir también a los impuestos. ¿Por qué? En este caso existen dos consideraciones, una equidad horizontal y una equidad vertical. Es decir, que aquellos que ganen lo mismo, paguen lo mismo. Esa es la equidad horizontal. Y aquellos que ganen más, paguen más, mientras que los que ganen menos, paguen menos. Eso es una equidad vertical. A eso se refiere este principio. Luego, para hacer una clasificación de los tipos de impuestos que podría aplicar una nación, podemos ver este organigrama y podemos establecer dos grandes categorías de impuestos. A la izquierda de su pantalla tienen los impuestos que se establecen por la variación en el aumento de la base a la cual se impone un impuesto. Y por el otro lado, a la derecha, tenemos los impuestos que se establecen en base a la forma en la que este es aplicado. Luego, volviendo al lado izquierdo de la pantalla, tenemos que por la variación en el aumento a la base a la cual se impone el impuesto, hay tres tipos de ellos: el impuesto plano o proporcional, el impuesto progresivo y el impuesto regresivo.
¿Qué es un impuesto progresivo? Bueno, cuando a mayor ganancia, mayor es el porcentaje del impuesto que hay que pagar. Por ejemplo, el impuesto progresivo podríamos decir que es el similar al impuesto que se establece a la renta de una persona o de una empresa, ya que mientras más gana esta persona o esta empresa, mayor es el impuesto que debe pagar al Estado por esa ganancia obtenida. Es decir, que en este tipo de impuestos progresivos se afecta de mayor manera al que más gana y en menor manera al que menos gana. Ahora, hay impuestos también de carácter regresivo en esta misma categoría. Un impuesto regresivo es aquel que cuando a mayor ganancia, menor es el impuesto que debe pagarse. Y aquí podemos hacer mención del impuesto al valor agregado o al que todos conocemos como IVA, donde las grandes empresas no pagan este impuesto. Este impuesto lo pagan los que tienen menos ganancias, porque el IVA es trasladado al costo final, es decir, lo pagamos los consumidores, no las grandes empresas. Y esa es la diferencia entre un impuesto progresivo y un impuesto regresivo. Por el otro lado, en la siguiente clasificación, por la forma en la que se aplica el impuesto, tenemos que existen impuestos directos y también impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que se aplican de manera vertical a la renta y al patrimonio de un individuo. Y los indirectos son aquellos que se gravan al consumo de un producto. Podemos hacer mención también de que los impuestos directos pueden clasificarse como impuestos personales y también impuestos sobre productos. Y esta gran división de impuestos nos permite clasificar la gran mayoría de contribuciones que los salvadoreños estamos haciendo a nuestro Estado. Hay que aclarar también que no todas las personas pagan los mismos impuestos. Todos pagamos diferentes impuestos de acuerdo a nuestras actividades económicas. Por ejemplo, las personas que se dedican a actividades del comercio informal no pagan la misma cantidad de impuestos que pagaría una empresa formalmente establecida. Por ejemplo, en el impuesto a los productos, podemos decir que son aquellos que se aplican a las rentas, productos o elementos patrimoniales cuyo gravamen depende de las características de esos bienes y no del titular de los mismos. Y en los impuestos personales serán aquellos que se aplican a rentas o patrimonios pertenecientes a personas físicas o jurídicas y cuyo gravamen está graduado en función de la capacidad de pago de las mismas. Es decir, la diferencia es que en los impuestos personales serán establecidos no en base a lo que gane una persona, sino a lo que valga el producto que está consumiendo. Y tenemos entonces esta clasificación general de la manera en la que los salvadoreños contribuimos a que nuestro Estado tenga dinero para poder funcionar. Recuerden que si ninguno pagase estos impuestos, no le quedaría otra forma a un gobierno de poder satisfacer nuestras necesidades que endeudarse de manera internacional para poder generar acciones como la mejora de la salud, la mejora de la seguridad, la mejora de la educación, que son necesidades que todos tenemos en un país. Entonces, jóvenes, esta es la presentación que tenía preparada para esta clase. Les agradezco su atención. Si tienen dudas, espero que las solventemos por los canales que ya previamente hemos establecido. Gracias por su atención nuevamente. Feliz día.